Bienvenidos a Hablemos de el Fondo Nacional de Estupefacientes. Hoy nuestro invitado, el director David Curtidor Argüello. Bienvenido, director, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Pues aquí vamos bien, sufriendo por los medicamentos todos los días. ¿Y por qué está sufriendo? Pero no hay necesidad de sufrir, ¿no? Para que la gente no sufra. Para que en Colombia la gente no sufra por los medicamentos que manejamos nosotros. Bueno, usted está al frente de una institución muy importante para el país. Cuando uno empieza a mirar su recorrido, nacido acá en Bogotá, pero no tiene pinta de rolo, ¿no? ¿No? No tiene, ¿no? Huepuchica. Está de colorcito, ¿verdad? Trigueñito. He tenido la fortuna de recorrer este país. Sí, pero me dicen que su gran trabajo lo hizo en el Cauca. ¿Cómo así? Cuéntenos un poco de esa historia en el Cauca. El Cauca. Y de profesor también, ¿no? Sí, yo fui profesor en el Cauca. Yo en en el siglo pasado, no voy a decir cuándo porque van a pensar que estoy viejo, me fui para el Cauca a hacer un programa social digamos, de ayuda social estando en la universidad. Me fui de vacaciones a hacer, ¿cómo se llama?, alfabetización de adultos. Y llegué a una zona de colonización, de las tantas zonas de colonización en Colombia, que era el Plateado. Y en el Plateado, en esa época no había carretera. ¿Qué es el Plateado? El Plateado es el último corregimiento del municipio de Argelia, por estos días muy nombrado por temas de violencia, por temas de presencia de hoja de coca. En ese tiempo estaba llegando Naciones Unidas con un programa de sustitución de cultivos. Estoy hablando de hace, bueno, más de 35 años. Y tuve la ocasión de ver eso. Y me gustó tanto la zona que me quedé de profesor. Suspendí mi carrera universitaria y me fui de profesor de primaria. De primaria. De primaria, con niños espectaculares, Carlos Muñoz, Gonzalo González, Julio Flores. Imagínense Nada, Julio fácil, Flores. ¿no? Sí, claro. Fue mi alumno. ¿Qué es el Fondo Nacional de Estupefacientes? O sea, porque usted termina aquí en un cargo que no es nada fácil, ¿no? Oh, es un chicharrón. El fondo es un chicharrón. El Fondo Nacional de Estupefacientes, primero, ¿qué no es? ¿Qué no es? Porque los jueces de tutela nos siguen entutelando y la gente está confundida. Entonces voy por la calle caminando. Ah, tú eres el director del fondo. Sí, yo soy el director del fondo. ¿Tienes un carrito por ahí, una finca? Es que estoy necesitando. ¿Qué es el fondo? El fondo es básicamente una entidad del Ministerio de Salud, estamos adscritos al Ministerio de Salud, que se encarga de garantizar la existencia de cierto tipo de medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? Los medicamentos que tienen que ver con el dolor, los medicamentos que tienen que ver con las operaciones en los quirófanos y todo eso. Son medicamentos muy especializados que usados indebidamente son altamente adictivos. Entonces, el Estado tiene una función muy particular sobre ellos y unos sistemas de vigilancia especiales. Y eso es lo que nosotros hacemos. Garantizar que en todo el país esos medicamentos del dolor altamente especializados estén prohibidos. Entonces, nosotros, por ejemplo, manejamos morfina. Tanto que se escucha del metilfenidato, nosotros hacemos control sobre el comercio y la disposición del metilfenidato. También del metilfenidato, sí, pero es del opioide que está de moda en Estados Unidos que mata a tanta gente. El fentanilo. El fentanilo, que es un opioide supremamente complejo y adictivo, nosotros también hacemos control sobre ese medicamento. Entonces, somos el organismo del Estado, del Ministerio de Salud, encargado de hacer control sobre ese tipo de medicamentos, pero también que haya disponibilidad para que la gente pueda usarlos en dolor, en el cáncer, en diferentes usos. ¿A qué iba la pregunta también? Porque es que algunos confunden el Fondo Nacional de Estupefacientes con una entidad que maneja los activos, las incautaciones del tema narcotráfico, ¿no? Por eso decía que en la calle me saludan, hola, ¿no tienes un carro, una finca? Carrito, ¿no? Sí, sí. Antiguamente existía una cosa que llamaba la Dirección Nacional de Estupefacientes. Esa Dirección Nacional de Estupefacientes se encargaba de manejar los bienes incautados del Estado y los entregaba con cierta discrecionalidad. La Dirección Nacional de Estupefacientes desaparece porque también había muchos hechos de corrupción y se crea la Sociedad de Activos Especiales.
Entonces ya no es el Fondo Nacional de Estupefacientes, perdón, la Dirección Nacional, sino la Sociedad de Activos Especiales, quien maneja los bienes del Estado que están incautados. Y ellos tienen unas políticas, yo no los conozco, no conozco cómo funcionan, así de que a mis amigos, a mis conocidos y a todas las personas, pues quisiera decirles que no tengo cómo conseguirles un carro o una finca o un bien incautado, porque eso los maneja la Sociedad de Activos Especiales. Estaremos haciendo un programa sobre ese tema. Exacto. Con otro director. Aquí los estupefacientes que necesiten, con muchísimo gusto. ¿Cómo se controla los fármacos de los estupefacientes? Usted hablaba de la morfina, el tramadol, el fentanilo. ¿Cómo se controla? ¿Qué es lo que pasa? Digamos, Colombia, el Estado colombiano ha hecho unos acuerdos internacionales que son básicamente las convenciones contra las drogas, y allí se establecen unos mecanismos de control para evitar que estas sustancias deriven en usos indebidos por las personas y que haya adicción y este tipo de cosas. Entonces, con base en esos acuerdos internacionales, hay comercio mundial de estas drogas. Entonces, generalmente nosotros las importamos y importamos tanto las materias primas como productos terminados. Y eso es una de las cosas que queremos superar. Yo aspiro, y digamos es el compromiso con el gobierno que tengo en particular, con el señor ministro, con mi jefe, el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo, que podamos hacer una política de medicamentos nacional y que podamos dejar de importar ciertas cosas para que las produzcamos. No tiene sentido que nosotros producimos amapola, transformamos la amapola, se producen sustancias estupefacientes con mal uso, pues ¿por qué no las convertimos en buen uso? La mayoría de los países, o muchos países europeos, tienen sus propios cultivos de amapola, tienen sus plantas y hacen este tipo de medicamentos opioides, morfina, estos medicamentos para el dolor. De hecho, el fentanilo pues, es un opioide que se deriva de la amapola. Nosotros podríamos hacer en Colombia eso, y ese es el compromiso que tengo de que podamos darle el estartazo a eso para que en Colombia hagamos esos medicamentos que son tan sensibles nacionalmente. Y continuamos con nuestro invitado de hoy, el director del Fondo Nacional de Estupefacientes. ¿Qué tal como profesor, el profesor David? Buena papa. Sí. ¿Nada corchador o qué? No, además eran niños de primaria. Sí. Eran niños en situación de violencia. El Plateado en esa época no tenía carretera, ya se pueden imaginar. No tenía carretera, a mí me tocaba llegar en un camión y de hecho me fui a vivir allá. Era una zona preciosa geográficamente, hermosa en todos los sentidos, la gente, etc. Lo único pues era la presencia de la insurgencia. En ese tiempo estaban las FARC-EP en el 8º Frente y pues digamos yo entré conversando con ellos, tuve que conversar con ellos y no hubo ningún problema. Yo iba a una labor social, me respetaron. ¿Qué es lo más difícil que hoy se vive en el Cauca? Usted que conoce todo ese territorio. Voy a contarle otra historia además. Sí. Eso fue, digamos, como antes de los 90. Estoy develando mi edad. Antes de los 90 y luego, posteriormente, o sea, estaba en el sur del Cauca, Argelia queda en el sur del Cauca, y de ahí salí para el norte del Cauca. Cuando me gradué, continué mi universidad, me gradué y fui hacia el Cauca, hacia el otro lado del Cauca, el norte y Centro Oriente, etcétera, porque participé de la desmovilización del Quintín Lame, apoyé la desmovilización del movimiento guerrillero indígena Quintín Lame. Y ahí me atraparon los indios, realmente una india. Sí. Y quedó ahí, capturado de por vida. Flechado. Ahí sí fue flechado. Sí, flechado. Ahí sí fue flechado porque la india me echó la flecha y entonces... Con todo ese cariño y todo ese amor que usted tiene por el Cauca, desde la Dirección de Estupefacientes, del Fondo Nacional de Estupefacientes, ¿qué puede hacer por ellos? Se puede hacer no solo para el Cauca, para muchas regiones del país. Yo, antes de llegar aquí, dirigía una empresa, que era la empresa indígena que reguló, digamos, legalizó el uso de la hoja de coca en alimentos. Fui el fundador de esa iniciativa desde el año 99-2000, más o menos, y lo que hicimos fue hacer sustitución de uso. O sea, la hoja de coca es un alimento y
los narcotraficantes la desperdician, porque sacan uno de sus principios, que es el alcaloide, y lo demás se pierde. Entonces, ¿qué hicimos? Convertimos la hoja de coca en un alimento y hoy pues se consigue en los mercados. No puedo hacer publicidad porque es un espacio institucional. Pues yo ya me retiré de Cocanasa, Sí. me renuncié y todas esas cosas legalmente, pero pues hay vínculos, como decía el Che, que no se pueden romper como los nombramientos. Entonces yo creé esa empresa con mi compañera, que se llama Fabiola Piñacue, es una indígena, una dirigente indígena muy importante, pues la que me flechó justamente, literalmente. Y creamos esa empresa y ese es un ejemplo de lo que hicimos, regular la hoja de coca en Colombia. De hecho, estos temas los habíamos discutido con el señor presidente cuando él era parlamentario y otras cosas, y yo creo que él se acuerda de eso, ¿no? Y hoy usted encuentra muchos proyectos con este tipo de uso de la coca, de todos estos medicamentos que salen de los estupefacientes. Digamos que se están impulsando desde el gobierno nacional, desde el alto gobierno nacional, pero eso no siempre permea las instituciones. Las instituciones siguen manejando una lógica de prohibición que llevamos años, no sé cuántos, 50 años de una política prohibicionista que nos dice que las plantas son las matas que matan, que nos hablan de las sustancias. Cuando a alguien le van a aplicar morfina, por ejemplo, por un tema de dolor, la gente se previene. No, ¿qué tal yo quedé enganchado en esa droga? Entonces, hay mucha prevención frente a las plantas y a las sustancias. Y una de las cosas que debemos hacer es desestigmatizarlas, porque tienen un uso determinado. Colocan un INRI ahí, ¿no? Exacto, Sí, sí. un cuchillo puede cortar una fruta y que uno coma saludablemente, pero un cuchillo también puede ser un arma. Y con las drogas pasa algo análogo, pero menos complejo. Y es que las drogas básicamente le sirven a la humanidad para muchas cosas. Una de ellas es aliviar el dolor. Muchos hemos tenido, ahora mismo tengo una familiar con un cáncer y es en grado terminal. Si no fuera por estos tipos de medicamentos, el sufrimiento sería terrible. Entonces, durante la pandemia, por ejemplo, eso permitió sedar a las personas. Entonces, las drogas son fundamentales en un contexto y adecuadamente usadas. Pero tendemos, digamos, estamos tan prohibicionistas que la situación es muy compleja con los medicamentos, con las drogas, con las plantas, etc. Lo que sí es cierto es que existe alto uso terapéutico, ¿no? Para el dolor, ¿no? Absolutamente. Es demasiado. Absolutamente. ¿Y hay escasez de estos No, productos no, o al contrario usted cree nunca. que hay abundancia? Nunca. ¿No? Doctor Guillermo, no hay escasez. Colombianos, no hay escasez, tranquilos. No, los medicamentos que nosotros manejamos no. Digamos, hay problemas internacionales para todo el mundo. Déjeme preguntarle por el mercado internacional, ¿no? ¿Cómo está avanzando Colombia en todo lo que se hace en estas regiones importantes para sacar ese tipo de medicamentos terapéuticos para tantos problemas, ¿no? Entonces, como manejamos unos medicamentos tan sensibles, con un tema tan sensible como es el dolor, pues estamos siendo víctimas también, digamos, de una escasez en el mercado mundial. No ocurre solo en Colombia. Hay unas bajas en cuanto a oferta. Pero en Colombia, digamos que con la política nacional de medicamentos y lo que estamos haciendo, podemos garantizar que no va a haber problemas de abastecimiento en los medicamentos que nosotros manejamos. Medicamentos monopolio del Estado, estos que tienen que ver con las sustancias fiscalizadas y con las plantas fiscalizadas. Con ellos no hay problema en general. ¿Y se hace un control sobre esos medicamentos? De todo. Sí. Nosotros somos un laboratorio que produce esos medicamentos y debe garantizar que haya abastecimiento en el país, porque somos los únicos, tenemos monopolio. Y hacemos control de eso e importamos de privados, de diferentes personas, materias primas y productos terminados. Ayer mismo estaba recibiendo unos medicamentos para garantizar que no va a haber ninguna ausencia, ninguna carencia en general. ¿Qué regiones del país están trabajando para fortalecer esta línea de la economía? Nosotros queremos trabajar con departamentos que tengan problemas de violencia y hacer sustitución de economías. Como lo decía hace un momento, ojalá con las propias plantas. ¿Por qué no hacemos los opioides en Colombia si aquí cultivamos amapola? Le voy a contar un dato que a mí en ese momento me dejó preocupado. Hace unos 5 o 6 años, cuando había otro director, me invitaron al Fondo Nacional de Estupefacientes, que quedaba en otro lugar.
y me contaron cómo Colombia llegaba a importar clorhidrato de cocaína. Importaba con fines médicos. Y nosotros, pues, somos el primer país exportador de clorhidrato de cocaína. Y entonces es un poco absurdo, ¿no? ¿Por qué ahora hay como cierto temor de pasar a todas esas plantas, a todo aquello que usaban nuestros ancestros, que pueden en un momento ayudar a los pacientes? Insisto, eso que comentaba hace un momento, si a usted le van a poner morfina, dice, oiga, no voy a quedar enganchado ahí, y eso no me va a afectar mi ADN, yo no sé, me va a volver adicto, etcétera. No, y ese temor ha sido inculcado durante mucho, mucho, mucho tiempo. Es más, ustedes son muy jóvenes, pero aquí hubo una publicidad que hablaba de la mata que mata. Entonces decía que las matas prohibidas, la amapola, la marihuana, la amapola, marihuana y la coca matan, ¿cierto? Nosotros tuvimos ocasión, por solicitud de mi hija, Amaranta, de retirar esa publicidad de los medios mediante una acción judicial. Eso lo lideramos nosotros por solicitud de mi hija, Amaranta. Pues déjeme contarle de las experiencias, de esas experiencias en los recorridos que uno hace por el país, que en uno de esos viajes a Leticia, de la coca, que es un producto que puede servir para muchas cosas, solo que las circunstancias del país han generado otros temas, pero en Leticia o en el Amazonas, ¿no? La coca, usted toma jugo de coca, ¿sí? Uno toma jugo, salsa de coca, ¿sí? Esos son productos que, o sea, lo que hay que hacer es ayudar para procesarlos, ¿no? Sí, no, la coca tiene, la hoja de coca tiene una historia de comercio en Latinoamérica ancestral. Hay dataciones de 8.000 años y ese tipo de cosas. O sea, la coca es una planta de uso milenario en América. Entonces no nos puede sorprender ese tipo de cosas. Y hay estudios, precisamente hay un estudio de un señor, se me escapa el apellido en este momento, Homero, Horacio, que hizo un estudio sobre el comercio de la coca justamente en el Amazonas. Hay bibliografía al respecto, pero pues igual la historia de los pueblos nos da cuenta de eso. El comercio de la coca en América es prehispánico y fue muy importante, fue moneda de cambio, de hecho. Han estigmatizado mucho el trabajo de nuestros ancestros, de todo lo que se hace con las plantas. ¿Se siente que eso pasa? Absolutamente, absolutamente. Pero una estigmatización social, porque legalmente esos hechos ya se superaron, legalmente. Es decir, nosotros podemos usar, ellos, los pueblos, pueden usar las plantas. Incluso hay plantas que en los listados de las listas de fiscalización contra las drogas están prohibidas, las sustancias, pero los pueblos sí las pueden usar, sin ninguna restricción. ¿De qué países se está importando las materias primas para contribuir en estos avances? Nosotros importamos de varios países. La India, por ejemplo, principalmente, tiene una industria farmacéutica importante, entonces hace materias primas. Hay a veces ciertas cosas de países europeos. Si bien China es un productor, nosotros directamente no, y en general nos importa de China. Básicamente de la India son buena parte de nuestras materias primas. Nos hemos detenido mucho en el tema de la coca porque usted conoce a fondo ese territorio del Cauca, pero también hablemos del cannabis, porque es que en el cannabis también se encuentran unos productos terapéuticos muy importantes para muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Igual la planta de coca, de marihuana es una planta de uso ancestral, incluso para pueblos indígenas y pueblos del Caribe, los pueblos, distintos pueblos del Caribe, colombiano también. Y entonces la cannabis igual ha sido criminalizada por los mismos hechos, que porque tiene usos recreativos. Entonces, tomarse una gota o fumarse un porro es exactamente lo mismo, pero si se toma en un frasco de un laboratorio pareciera no tener condenas, pero si se toma aspirada pareciera sí tener condenas. Es una cosa de hipocresía social. ¿Y qué encontramos, por ejemplo, en mejorar la salud de muchos pacientes con el cannabis? Mire, hay enfermedades para las cuales no hay otra cosa que el cannabis. Y entonces, eso se ha ido investigando, pero nosotros tenemos una crítica. Yo tengo una crítica frente al tema de cómo se desarrolló la industria. Se hizo una industria básicamente para que pudiéramos importar ciertos medicamentos, pero no se ha desarrollado, no se ha permitido
que ese conocimiento, esas prácticas que habían alrededor del tema de la marihuana se pudieran potenciar y que pues, Colombia pudiera ser justamente eso, una potencia mundial en producir medicamentos a partir de cannabis, de marihuana. ¿Y estamos bien en materia de exportación o usted siente que falta? Estamos arrancando porque cuando nosotros llegamos, nosotros tenemos este Fondo Nacional de Estupefacientes, tiene unas responsabilidades de vigilancia y control frente a este tema de las industrias nacionales y extranjeras que han invertido en Colombia en el cannabis, tenían como un freno que se impuso también en lógicas de este maldito papel, había que hacerlo trizas, y entonces había tal estigmatización sobre las plantas que incluso oficialmente se impidió el desarrollo de los negocios. Entonces, las personas nacionales y algunas empresas internacionales invirtieron en este negocio de la cannabis medicinal, pero sus rendimientos no fueron los mejores. Nosotros hemos llegado en este gobierno a tratar de mirar alternativas para que se puedan recuperar de esos recursos. Hay varias cosas. Uno, que se desarrolle el negocio, digamos, de la cannabis de uso adulto, y otro, que podamos superar cualquier barrera que haya en los ministerios, en las entidades que tenemos que ver con eso, para que ellos puedan exportar. ¿En qué puede ayudar a todo este proceso que usted adelanta aquí y que piensa en mucha gente del país, una reforma a la salud? No, la reforma a la salud la necesitamos para todo. Una de las cosas que ocurre justamente es que nosotros aquí en el Fondo Nacional de Estupefacientes tenemos la obligación de vender los medicamentos, pero no podemos ser simplemente un expendio de drogas que dependa de la buena voluntad de una EPS o de un departamento que tenga mucho dinero y pueda comprarnos todos nuestros medicamentos. En eso sí queremos que se debe hacer y creemos que se debe hacer una política nacional de oferta que le garantice a cada habitante de este país, a cada uno, independientemente del lugar donde esté, los medicamentos para el dolor. Y en esa lógica, el sistema lo que nos propone es un sistema de demanda. El que tiene, accede. El que tiene billete, plata, accede a eso. Y eso ocurre especialmente, no solamente la gente a veces piensa, no, es que pobrecita la gente por allá de La Guajira y del último rincón del Chocó, de Novita, Chocó. No, eso ocurre aquí en Bogotá, aquí en Boyacá, en muchos lugares donde el sistema tiene unas lógicas de perversión que están mediadas por el dinero. Y si no hay dinero suficiente, a usted no le entregan el medicamento que corresponde. ¡Ay, no lo tenemos! No hay suficiente. Venga mañana. Entonces, no es un problema de las regiones. La gente tiende a pensar y a justificar que la reforma es necesaria para el último habitante del Guainía, del Bopés, de La Guajira, de Novita, Chocó. No, es para que los ciudadanos de todo el país podamos tener una salud de calidad, medicamentos de calidad y con oportunidad. Entonces, la reforma de la salud es necesaria y básicamente retirarle esa mediación de quien tiene dinero y quien tiene acceso a dinero o a condición geográfica puede acceder a salud. Los demás, que se mueran. Director, pues muy amable. Gracias por habernos recibido aquí en el Fondo Nacional, ¿no? Bienvenidos aquí. Todos los estupefacientes que necesiten los tenemos a disposición. En medicamentos. Hay que volver al Cauca, ¿no? Hay que volver al Cauca. Yo he ido porque allí tenemos el tema de marihuana y, bueno, no solamente en el Cauca, hay otros lugares. Sí. Hay que ir a unas regiones como La Guajira, ¿no? También sí, pues no me invitan y no tengo presupuesto. Yo tengo un amigo que lo va a invitar en estos días, no se preocupe. Llégale a su amigo y por favor me invite, que yo... No hay problema. Soy pobre, pero pues quiero ir. Vamos, es nuestro invitado de hoy, el doctor David, que es el director del Fondo Nacional de Estupefacientes.